¡Ay, weón! Jodimos, Beto. No, espera, calma, demasiada energía. Me tienen que escoltar los chicos porque se puede poner bien picante. ¿Zona peligrosa? Sí, zona peligrosa, entró por aquí y me salió acá. Mira, este es un punto de vista. La cuna de los ladrones. Ahí están haciendo cosas malas. Si vais para allá con una cámara, voy a tener alto problema. No, esta la necesito. Empecé a comprar muchas armas, empecé a comprar un montón de cosas. Acá es brígido. ¿Qué ha pasado? La bestia chilena. No sé por qué tengo que estar aquí solo. Capo ni jefe. Menos mal que estoy a dieta. Me vieron con mis cadenas, me vieron con mis cosas y intentaron robarme. Hay hartos ladrones, sobre todo ladrones internacionales. Esto se ocupa para hacer dinero, para hacer plata. Aquí vemos mucho los códigos, hermano. Aquí no somos otro corte. Yo he estado en la cárcel muchas veces, hermano. En Estados Unidos estuve como 4 veces. Me ha dicho de esperar en esta esquina y de no grabar. La bendición de la población. Empezamos este episodio con un recorrido bastante tranquilo, pero no os preocupéis que no va a ser un episodio tranquilo porque vamos a entrevistar personas que se dedican a la mala vida. Ladrones que aquí pero no se llaman ladrones. ¿Cómo los llamáis? Choro, flight. Choros. Choro. Los choros no gritan. El choro Así se dice en Chile. ¿Qué quiere decir? Recién un viejo pasó y te dijo eso, porque el choro hace sus cosas callado, a poca luz, o dicen nada para la tele. Yo he leído algo sobre el Castillo, que es la zona que vamos a ver más tarde, uno de los barrios seguramente más peligrosos y más conocido de todo Chile, pero ahora nos encontramos en una zona menos conocida, pero igual bastante peligrosa, ¿no? Es conocida por la historia política y por las protestas sobre todo. Aquí las protestas contra la policía son muy calientes siempre. Hay una historia política en la población lormida, po. Llegó la gente a tomarse su terreno, hubo harta represión. En dictadura mataron gente aquí, allanaban las casas. ¿Y qué mejor persona para contarme todo eso que un ex político? Ex concejal, sí. Ex concejal. Cuéntame un poco sobre ti. Yo soy Félix, soy trabajador social. Me crié aquí en la calle La Hormiga, me crió una vecina. Mis papás viven en Iquique. Entonces he vivido harto tiempo, ando de los 5 años en la calle. Y en ese transitar he conocido de todo, ¿cachai? De todo, mucha gente, amigos que delinquen, otros que trabajan, estudian. La población tiene de todo en general. Aquí estamos en Avenida Grecia, cerca de Tobalaba. Acá, cuando hay protesta, aquí queda la cagada, hermano. Acá es brígido. Acá hay enfrentamiento con los pacos, con los carabinieri. Brígido es el término que utilizan en Chile para decir peligroso. Exacto, una palabra muy curiosa. Acá hay un carrito completo que es una comida típica de Chile. Tienes una responsabilidad, porque es el primero que pruebo del país. Ya llevo una semana, pero no he probado nada. Entonces, que sea el mejor. Este es el carro Luguito, en la Avenida Grecia. Mirad aquí. ¿Veis? Viene esa hamburguesa, churrasco, y de cada uno tenéis toda la salsa. Por ejemplo, solo mayo, tomate mayo completo. Nosotros obviamente vamos con italiano. El italiano es palta, tomate, mayo. Palta, aguacate. Aguacate. Sí, palta, tomate, mayonesa, salchicha y el pan. Supongo que es este el italiano, entonces. Es el italiano. ¿Por qué se llama italiano? Obvio. Por los blanco, colores. Exacto, verde y rojo, que son los colores de la bandera italiana. Claro, sí. Italiano para el italiano, papi. Mira ahí. Hágale. Salsa sin miedo, ¿eh? Menos mal que estoy a dieta. Madre mía. Yo por eso no como. De bastante, ¿eh? Le han puesto medio bote de... ¿Cómo sano? No te caes pesado, en serio. Qué bueno, ¿eh? Yo te puro ¿Te gustó? Es 8 cortes, culiao. Otro corte. Lo mató un amigo mío, jugando con una pistola. Yo tenía 17 años. ¿Cómo? Lo estaban jugando. Estaba jugando, estaba drogado. Y él pensaba que esa pistola no tenía balas, porque nosotros la habíamos visto en una fiesta la noche anterior. Yo era muy chico y no sé, tenía 15 años por ahí y tomaba vino con él. Los primeros vinos de mi vida y él era muy chistoso, muy querido aquí. Falleció de un día para otro en la muerte, la primera muerte que más me dolió caleta, sí, pues, para mí en mi vida sí. Pues. Y ahí dijiste, eso no es para mí. No. También en las tragedias se puede sacar algo positivo. Eso te ayudó a dejar ese ambiente y a crecer con otra mentalidad. Ven conmigo, que hemos venido a un punto interesante. Mira esto. Perú y anda ahí el de la fama. Top. Qué bestia.
Están aquí para probar la experiencia. Vamos a ver qué tal. La bestia chilena. Aquí está. Ya me ha dado adrenalina. Muy bien, gracias. ¿Qué hacen los chavales ahí sentados todo el día? No, algunos vienen de la pega, otros están buscando trabajo y cada cual hace sus cositas. Ya. Bueno, Pero todos cuidamos- tranquilo. Todos cuidamos el barrio. Eso es. Esta es la Villa Cauciño. Acá venimos a dar una vuelta ahora. Y aquí parece que cambia, un poco Aquí cambia la cosa, las pues, cosas, sí. Porque, por Se ve un ejemplo, poco más mira, turbio. sí, pues, más allá de eso, tú veis las viviendas, son viviendas pequeñas, ¿cachai? ¿No? Sí. Esos son los planes que fabricó la dictadura y luego perpetúa la democracia, ¿cachai? ¿No? Acá en Chile. Los políticos diseñan viviendas muy pequeñas, ¿cachai? Para la gente pobre. ¿Cuánto es muy pequeña? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Será unos ser 50 40. metros cuadrados? Si es que, sí. Sí. Para una familia de 5 personas, imagínate. Es muy poco. Y esa es la subcomisaría más atacada de Chile durante la revuelta de octubre. ¿Esta de aquí? Esa de ahí. Es la ¿Atacada qué quiere decir? ¿Que le tiraban balazos? Mira cómo está resguardada. Esta comisaría sufrió como casi un año entero de ataques, todos los días, por parte de los vecinos, manifestantes. De hermano, aquí no podemos llegar grabando. Vale. Aquí vamos a llegar. Aquí el calentón, para acá. Vale. Aquí igual podéis transitar, ¿cachai? Pero siempre es mejor conocer a alguien aquí, hermano, porque aquí es brígido igual, ¿cachai? Aquí han salido muchos ladrones internacionales, hermano. No cacho como te han hablado aquí en Chile de la policía, ¿cachai? Que es menos corrupta que en otros lugares, pero igual es corrupta, por hermano. Mucho menos que en otro lugar, lo has dicho, sí. Pero igual sigue existiendo. Sí. Sigue siendo una policía corrupta, ¿cachai? Igual aquí, acá hay harto ladrón, hermano, harto ladrón, sobre todo ladrones internacionales. Pero cuando dice internacional, ¿a qué te refieres? Ellos van a robar Europa, Ah, ¿por qué ir hasta allá? porque hay más plata. Y luego, ¿cómo lo traen aquí? Sí, después se vienen con la plata para acá. Vale. Me ha dicho de esperar en esta esquina y de no grabar. No sé por qué tengo que estar aquí solo. Eres un pro máximo, ya lo tienes todo aquí. Me gusta la planta, hermano, en todas sus formas. La planta es súper versátil, hermano. Aquí en Chile se hacen competencias canábicas. Y me metí en el mundo canábico así como con un amigo. Participamos una vez en unas flores de nosotros, unos cogollos, y nos quedó gustando. Y la cuestión es que nos preparamos, ¿cachai? Empezamos a ver cómo cultivamos mejor, ¿cachai? Primero fue mineral, ¿cachai? Después ya cachábamos que lo orgánico era lo que más le daba más sabor, ¿cachai? Le empezamos a echar azúcares, le empezamos a echar miel a nuestras plantas, le empezamos a echar en distintos procesos, ¿cachai? Y así no... ¿Y se nota? Sí. En el sabor. En los O sea, la miel, terpenos. por ejemplo, ¿cómo? El terpeno es lo que le da el sabor al cannabis o a cualquier planta, a cualquier tipo de planta, ¿cachai? Eso es lo que le diferencia. Entonces tendría que ser legal, ¿tú crees? Yo creo que sí, es despenalizarla más que legalizarla, ¿cachai? Porque de legalizarla ya igual como que se vuelve loca la weá, ¿cachai? Pero despenalizarla sí estoy a favor totalmente. Sí, le quitaría un Totalmente. poquito de, ¿no? Como de misterio, de... Claro, aparte que no alimentáis el microtráfico, el narcotráfico, ¿cachai? Cultiváis en tu casa, no vaya a la población, al hood, ¿cachai? Al vecindario, a la villa, no vaya a exponerte, ¿cachai? Pero tú que has viajado mucho me has dicho más de... 14 países. Sí. ¿Crees que en Chile se fuma mucho respecto a otros países? Sí, muchísimo. Cuando viví en Holanda o en España, tú ¿cachai? Pues en España le echan tabaco a la weed. No, nosotros ni... Sí, pero ¿sabes por qué? Porque es tan fuerte que si no te queda medio retrasado. Pero pues, mira, a nosotros yo le decía a mi jefe allá, mi jefe era español, el Jordi era español, y yo le decía, weón, imagínate, yo le pongo tabaco a la marihuana, en mi país nos sacan la concha de tu madre, te pegan terrible fuerte. Los holandeses también hacen lo mismo. Bueno, aquí igual si me meto solo de noche, un susto me lo llevo, ¿no? Puede pasar. Quizás. Maybe. Permiso. Yo estaba pintando hace poquito. Ah, Cauciño, aquí está. La caucilla. Sí, Cauciño. Cauciño, sin capo ni jefe. Capo ni jefe. ¿Por qué eso? Cuéntamelo. ¿Qué significa?
Ahí va. Ni jefe aquí, no tenemos jefe, hermano. Los compañeros es horizontalidad, ¿cachai o no? Ellos es. son todos compañeros, hermanitos. Muy bien. Todos valen lo mismo. Todo barra. Eso. Aquí nadie es más ni menos. Muy bien, muy bien. Somos todos iguales. ¿Por qué se cubren? Porque no quieren salir por mano. Muy bien. ¿Qué tal vivir en la Cauciño? Dime tu opinión. Bacán, igual, pues mi hermano al criado, a verme. Todo de nuevo. ¡Ah! ¡Así voy! ¡Ah! Estamos en el pantano, pues mi hermano. ¿Qué pantano? Que Cuando decía, ya he escuchado mucho pantano en todos los barrios. ¿A qué te refieres cuando dice pantano? ¿Como zona roja? ¿Zona roja, peligrosa? Sí, o zona peligrosa, mi hermano. ¿Qué tal? Italia, de Venecia. De Venecia. Sí. Pisa, Milano. ¿Has estado? Sí, me gusta mucho hablar contigo. Muy bien, pues háblame italiano. Buenas tardes. Aquí, Ahí va. que viene aquí a predicar Buenas. la palabra. Ah, qué bien. ¿Me puede explicar un poquito qué hacéis? Porque veo que hay un micrófono ahí. Aquí tenéis un teléfono, supongo, para hacer una live. Puro rap, pero aquí no tráfico. ¿No tráfico? No, tráfico. Ok. ¿Crees que se necesita hablar mucho de Dios, sobre todo en esta zona que son un poquito más complicadas respecto a otras? Sí, necesario porque con el tiempo que estamos viviendo hoy en día de maldad, todo lo que ocurre en la tele, las muertes que hay día a día, es importante transmitir el reino de Dios, la palabra de Dios, poner paz, tranquilidad en las poblaciones y donde la gente necesita de Dios, una esperanza que es nuestro Dios, nuestra fe. No tráfico, vale. Ok. Así que Dios les bendiga mucho. En Chile, las personas que más rehabilitan drogadictos son los evangélicos. Yo los respeto mucho y tengo hartos amigos que están en la fe. Y bacán porque es mejor que estén ahí que estén en la calle, por mano. Eso es. Sabéis que yo no soy creyente, pero si la religión puede ayudar a las personas a salir de situaciones así, pues es algo obviamente maravilloso. No se ve mucho aquí la droga, ¿cachai o no? Somos Sí. más... Si hay otro alguien corte. un poquito problemático, ¿cómo lo solucionáis? ¿Lo excluís un poco del grupo? ¿Lo sacáis, por así decirlo, o lo intentáis rehabilitar? Es difícil, hermano, porque todos tienen su loquera. Cada uno Todos tiene su película. loquera y uno tiene que quererlos como son, pues, Claro. con locos. Aguante la uchi, chitumare. Zorra, culiao. Vamos nada a la cara, weón. Aquí damos la cara. lavando la cara aquí, otro corte, aquí andamos todos Escucha. con las paletas para arriba, abajo, al oriente. El hecho de que se cubre la cara me hace pensar que Es que igual lo que pasa es que hay cositas. hay ¿Tengo cositas, razón de hermano. pensarlo o no? Sí, Vale. hermano, sí. Aquí vemos mucho los códigos, hermano. No, aquí no somos otro corte, no es como en otras poblaciones, ¿cachai o no? Aquí se ve otro estilo de vida, Claro, otra manera, ¿no? Claro, aquí los cabros vivir. andan en busca del progreso, ¿cachai? Rebuscándosela de tal manera. La cuna de los ladrones, la Cauciño en la casa. ¿Me da ganas? Sí, para ti, hermano. Para ti, mi hermano. Directamente la Cauciño, la cuna de los ladrones. El terror comunal, compa. Ya cambia un poquito el vídeo, ya no se ven las caras de la persona que estamos entrevistando, ya se pone todo un poquito más picante. De hecho, veo que tienes un juguetito por ahí. ¿Por qué esta zona se llama la cuna de los ladrones? Yo creo que Peñalolén, la Cauciño, es donde resalta la comuna. Somos todos como marginales, de pocos recursos. La gran mayoría de mis amigos que viven aquí mismo se la han salido a rebuscar, robándole a la gente que tiene, para el oriente. Le robamos a los ricos para darle a los... Aquí puro Robin Hood aquí, claro, algo así. Si tú en algún momento vas a tener mucho éxito profesional y te forras de dinero, estás con mucha plata, ¿crees que tiene derecho otra persona de venir a tu casa a robarte? No puede venir a rugiarse, porque no, si uno igual tiene el poder, pues si ya tenía el poder con la plata, muy la montaña aquí, muy todo aquí. Si tuvieras mucho dinero, ¿te irías de este barrio o te quedarías aquí? Me quedaría aquí ayudando a mi gente que necesita, lo que siempre he hecho. Aquí la calle es súper distinta a otras comunas, a otros países. Aquí no se ve mucho la droga en la esquina fumando. ¿Cachai? ¿Por qué no se ve? No, no se Nosotros ve. mismos que no- Aquí la gente anda interesada en robar aquí, buscando el verdadero progreso. El día de mañana la gente de aquí igual quiere salir de esta población, ¿Por qué se necesita la pistola? para cubrir a la familia más que nada. Si alguien se quiere pasar a vivo, las peleas de la calle, de los equipos, igual. Uno también es nombrado y tiene que tener su juguete, ¿cachai o no? ¿Tú eres una persona respetada en el barrio?
Sí, también. ¿Cómo es la organización de un robo? Imagínate que decidimos robar en una casa. ¿Cómo se elige la casa? No, de repente son datos que dan, pues, no sé. Bueno, más allá no puedo hablarlo porque corte... Aquí somos así, pues, todo reservado. No puedo darte más allá. Vale, no me des mucha información, pero claro, ¿es algo que se necesita muchas semanas de planificación o a lo loco? No, Vamos. igual se planifica algo. Pero de repente está la astucia de, mira, está tirado, ven, metámoslo aquí, está bien. Un descuido, toma. Tiene que estar listo para cambiar el plan en cualquier momento. Claro, sí, o siempre tenés que tener un plan B. Estoy escuchando mucho esto de hay muchos ladrones internacionales. ¿Qué quiere decir internacional? O sea, se desplazan. Europa, la América. ¿Y por qué no roban, yo que sé, al lado, en Argentina o en También. Perú? Porque tienen que volar Yo también. creo que hay chilenos en todos lados, hermano. Tengo amigos en todo el mundo, hermano, que andan haciendo eso. Aquí esto se ocupa para hacer dinero, para hacer plata. No para andarle pegándole a la gente en la calle como en otras poblaciones. Subimos de picates aquí bien duro, pero vamos, nos espera algo aún más heavy. Para muchísimos de estos niños, de estas personas que viven en los barrios, la música es una manera para salir adelante, para cambiar un poco de entorno. Ya sabemos que esto es muy, muy difícil. Hay 2 personas sobre 1000 que lo consiguen, pero hoy voy a entrevistar a una persona, Giuliano Sosa, rapero, trapero, muy famoso, muy conocido, tiene una historia increíble porque a los 18 años ha ido a Estados Unidos, ha estado preso, viene de un entorno bastante complicado. Tengo muchas ganas de hablar con él. Cuidado, cuando pasan motos, güey. Sí, agarran. Es una zona complicada. Sí. Bueno. Todo Santiago está tiene sus cositas. El deporte en general es sumamente importante porque forma valores. ¿Ya? El boxeo como tal es mucho más importante porque ayuda a conocerse. Uno se conoce sus debilidades, su fortaleza, aprendes a valores, aprendes a sociabilizar, aprendes a darte cuenta que siempre puedes hacer un poquito más. Y no hablo solamente de pelea. Claro. El boxeo enseña eso, pero es de la vida. Giuliano Sosa, un hombre, una leyenda. Más de 2 millones de seguidores en tus redes sociales, más de 800 millones de visitas en YouTube. Una locura. Soy nacido y criado en Puente Alto, uno de los barrios de aquí de Santiago de Chile. A los 18 años emprendí vuelo, me fui a Estados Unidos, me radiqué allá, viví durante 8 años, me deportaron y continué aquí en Chile. Estoy contento de vivir, estar aquí, de estar sano, de estar haciendo cosas bien, de no estar más en la cárcel, de no estar en un hospital. Yo creo que venir de una zona roja, venir de un barrio pobre, yo creo que no es nada malo. De hecho, al contrario, yo creo que es una de las cosas que más nos hace destacar a nosotros, que la gente siempre cree que por venir de un barrio bajo, venir de una zona roja, no tenemos futuro, que lo único que nos queda es robar o vender drogas, y si no estudiáis no vais a servir para nada. Entonces creo que yo y tanto como otros, muchos que han salido de Puente Alto, hemos demostrado que eso es solo un decir. Si tú te lo metes en tu mente, vas a creer que, porque yo soy de aquí, merezco como aceptar lo que les toca. Yo soy una de las personas que no aceptó lo que le tocó, decidió luchar, que venga a un barrio no significa nada. Hablando de música, ¿qué consejo te hubiera gustado escuchar cuando empezaste tu carrera? Cuando tuviera dinero, me salga de la calle y no me involucre más. Yo creo que el error más grande que pude haber cometido cuando me empezó a ir bien en la música y empecé a ganar dinero fue involucrarme más en la calle. Y eso me llevó a terminar preso muchas veces, a tener un grillete en el pie 1 año, a perderme el nacimiento de mi hija y muchas cosas más. En un momento de mi vida llegué a tener una casa en Miami, un departamento, una Uru, una Escalade, cuatrimotos, Can-Am. Mucha plata. Una vida del sueño americano con tan solo 21 años y en vez de salirme como que me inculqué más, me metí más. Empecé a comprar muchas armas, empecé a comprar un montón de cosas que al final me hubiese gustado recibir ese consejo de algún OG, de alguien que haya pasado lo mismo que yo y me haya dicho, hermano, no te metáis ahí, tú ya estáis bien, tenía una bendición de Dios, no la desaproveché. Pero no entiendo eso, normalmente la gente hace cosas un poco estúpidas como tener armas, claro, y robar y todo cuando no tiene dinero. Sí. Tú tenías coches de lujo, ¿no? Pisazo en Miami, ¿por qué seguir con esa vida? Yo creo que la música y la calle se parecen mucho, aunque no son lo mismo, pero sí van como de la mano en cierto sentido porque hay mucha gente de la calle que se involucra en la música, que también buscan salir, pero en verdad, yo creo que es un poco complicado cuando tenéis todas las tentaciones ahí mismo. Cuando ya ganáis un poco como que de poder, sentir ese gustito te dan ganas de más.
cuando tú probáis un poco de algo, como que tu ambición dice, yo puedo ir por más, puedo hacer más, puedo tener más, y yo creo que eso es algo que hay que cuidarse mucho, porque somos humanos y las tentaciones siempre están ahí. Una vez me intentaron matar, tengo 2 tiros en mi cuerpo, uno lo tengo aquí, entró por aquí, salió por aquí, tengo un fierro de acá a acá. Este me partió el hueso y el tendón tensor, quedé con la secuela de que no puedo estirar ambas manos, me quedan hasta ahí. Pero lo importante es que puedo hacer esto y esto es todo lo que necesito. Pegar puedes pegar. Claro, el otro me entró por aquí y me salió acá. Estaba grabando un video y nada, llegaron unos chamaquitos de 14 años, 13 años, drogados, con armas. Y yo creo que vieron la oportunidad, me vieron con mis cadenas, me vieron con mis cosas y intentaron robarme. Y como no pudieron, frustraron, solamente actuaron, dispararon y 2 balas me llegaron. ¿Y te robaron? No. Ah, vaya idiotas. O sea, aparte de hacerte daño, tampoco he hecho daño. ¿Cuál crees que ha sido el golpe más duro que te ha dado la vida? No haber podido ver el nacimiento de mi hija. Yo he estado en la cárcel muchas veces, hermano, muchas veces. En Estados Unidos estuve como 4 veces. Armas, robar, estafa, de todo, muchas cosas. Pero realmente lo que más me dolió fue no poder haber visto a mi hija nacer porque yo no tuve papá. Me crié solamente con mi mamá y sentía que estaba repitiendo el patrón. Y yo siempre me prometí a mí mismo que cuando estuviera grande nunca le iba a hacer eso a mi hijo. O sea, a mí me dolió mucho no haber tenido papá. Me hizo mucha falta mi papá en mi niñez, en mi juventud. Yo creo que eso me hubiese hecho tomar decisiones diferentes en mi vida. No he estado en ninguna cárcel donde haya visto una rehabilitación verdadera de alguien, donde alguien realmente salga reinsertado en la sociedad o deje de ser un peligro a la sociedad. De hecho, todo lo contrario. Creo que en las cárceles hoy en día es donde más uno conecta con otras personas de la calle, agarra un rango más alto tal vez o aprende cosas que no sabía y entonces en verdad ninguna, pero creo que va más en uno mismo. O sea, si uno realmente de corazón quiere hacer el cambio, yo creo que no necesita estar en la cárcel para decir ya ok, aquí termina y empieza una nueva etapa en mi vida. Ya estamos en el castillo, como podéis ver. Señor, ¿el mural es del castillo? Perdón, Señor, no quiere hablar. Vale. Gracias. Muy amable. ¿Lo habéis visto? Porque eso, el señor es un poco mal educado, no. Simplemente tiene mucho miedo. Mirad aquí. ¿Habéis visto estos dos? Míralo ahí. Aquí feo. Mira, hay otro ahí. Toxicómano. Buah, aquí está durísimo. Mira. Este es un punto de venta. Mira. Uy, aquí venden a punta pala. Mira que va. ¿Dónde va este? A comprar el pan. Puede ser. Mucha mala vibra, ¿eh? Sí, se respira un aire bien denso. Hay 2 chicos. Bueno, chicos, me parece un poquito complicada, aquí la cuestión, porque son calles, como podéis ver, muy anchas, muy largas, y no hay nadie que no sean, vamos, gente con una pinta bastante feita. Mirad aquí, pura mala vibra. Escucha, ¿sabes qué? Toman por culo. Yo bajo, sí. Venga, vamos que os enseño un poquito. Aquí estamos, el número duro. Aquí sí que me tienen que escoltar los chicos porque vamos, se puede poner bien picante. ¿Veis aquí? Basura y los chavales. Puede ser un poco peligroso, me han dicho de no caminar mucho por aquí. Sí. Cuidado, depende. Sí, estoy haciendo un documental sobre los barrios. Pero aquí es complicado, ¿no? Sí, es complicado. ¿Sí? Esta es zona salvaje. ¿Qué más? ¿Sí? Hola. ¿Qué tal? Un besito. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Por qué es peligroso? ¿Qué puedo esperar? ¿Que me roben? Balacera. Robo. Joder, ¿tanto? No, sí, que igual... Aquí pasáis de muchas cosas malas. Ya. Que hay personas de mala clase igual, pero... Yo en realidad, viendo vosotros así en... No en la tele. No soy la tele. Pensaba que eran un poco malotes, ustedes. Porque he visto aquí en la oscuridad y digo, uff. No. ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? Sí. No, no es televisión, ¿eh? Estoy pedido. Es youtuber. A ver. Vale. Sí. No, será. ¿Cómo es el día a día aquí en Castillo? Difícil, es complicado. ¿Sí? Sí, es una cosa que tenéis que saber llevarlo, hermano, pero sinceramente
El que lleva tiempo se sabe acostumbrarse a este sistema, pero es complicado Claro. día a día. El ser humano se acostumbra, ¿no? Al miedo, al peligro. Claro, uno Claro. ya va acostumbrándose a estas cosas de lo malo, cosas de todos los días. ¿Y tú no prefieres por la noche, por ejemplo, no sé, estar en una zona un poco más... No sé si vives en la calle o... Yo soy de calle, pero somos de los que también andamos cosas malas. Ya, ya. Pero te se ve buena persona, ¿eh? Digo, no te conozco, obviamente, pero... Es te que veo... me gusta, no sé, me gusta buscar amigos, dialogar. Ah, bien. Encontrar a la persona correcta. ¿Y tú? No, yo ¿Vas no. en buen camino o malo camino? No, yo no. ¿No te gusta tener amigos? No, es que igual uno se acostumbra aquí, pero Claro. es Sí. mejor salir de acá. Si voy paseando por allá... No sé, bajo tu responsabilidad. Pues. Es que no conozco las calles, entonces no sé si hay algunas que son más peligrosas respecto a otras, ¿sabes? Mire, aquí, para allá, mira, aquí peligroso. hay gente peligrosa y gente no peligrosa. Ahí estamos todos mezclados. Y si vais para allá para arriba, Mientras que allá no son mezclados, ahí son malos y Bueno, hay punto. gente mala, así como que estamos todos así, el condominio está hecho mierda. ¿Qué es lo más fuerte que habéis visto aquí en el castillo? Algo que os recordáis. Yo, la muerte de mi hijo. Dios mío. ¿Y pasó aquí en el castillo? Sí, pues. Sí. Uy, bueno, lo siento, joder, no quería preguntarte algo tan Sí, pues. duro. ¿Y no te gustaría salir de aquí, Sí, de este pues, barrio? Sí, obvio. Problema de dinero. Ando buscando marido. Para que me ¿Estás, saque. estás buscando marido? Sí. ¿Te llevo a Barcelona? Ya, vamos. Vamos. ¿Por qué Sí, no? me voy. Yo pensaba que igual te acercaba para hacerme daño o algo, ¿sabes? Porque te he visto ahí encapuchado y digo, uff, aquí se tuerce. Claro. Sí. Buenas. Claro. No porque uno seguir en la calle va a ser... Pero dicen ser el barrio más peligroso de toda Santiago. No sé si es así. Depende de la mentalidad de la persona o cómo se ha criado. Hoy en día está todo peligroso. En todos lados. Pero si pasa algo, ¿cómo os defendéis? Malo y malo y bueno. Toda la- Escondiéndose. Ah, tú vas con pipa. No quiero saber, ¿eh? Déjame. Vale, voy caminando por ahí. No, pero no tenga miedo, si aquí nosotros cuidamos. ¿Sí? Sí, pues los ¿Me, cuidamos, los protegemos. me cuidas desde la distancia? Si voy por ahí, ¿problemas o no? ¿Cómo eres? ¿Cómo está la zona? ¿Con qué andáis? No, yo solo así. Estoy haciendo un reportaje sobre el castillo. Ah, no sé, yo no me digo. No, si no es que hay gente así, gente de mí. Mira, te recomiendo algo. Sí. Mira, que aquí, ahí están haciendo cosas malas. Si vais para allá con una cámara, voy a tener alto problema y vais a quedar alto negro. ¿Ahí donde están haciendo fuego? Sí. Vale. Sí, compañero. Mira, mira, lo que te voy a decir una cosa, ¿ya? Para No, con cámara, mira, hasta que llegué hasta el mural. Ya, aquí alumbrando para allá con cámara no, porque si no va a ser peligroso. Vale. ¿Ya? No, ya están 3 o 4 ahí esperándome. No, siempre no. ¿Lo conoces? Sí, pero si, mira, si tú vas más allá y con cámara no va a ser peligroso. Vale. Es mejor que con la cámara y que llegué al mural del castillo y ahí que hagáis tu Vale. ¿Ya? Por una vez escucho un consejo, porque está muy turbia la cosa, la verdad. Venga. Es lo mejor. Te quiero mucho. Chao, guapísima. Chao, hermano. Me han dicho que ahí donde está el fuego están haciendo cosas malas, de no ir con cámara porque no le decimos que es estamos grabando. heavy. No, exacto. Se ve bien pesado, la verdad. La dirección para salir Aquí. ¿Hacia dónde, amigo? Por favor. No lo sé, hermano, no lo sé. Izquierda o derecha. Izquierda. Cuando no sabe, tú tira, donde sea. Lo importante es estar siempre en movimiento, ¿sabes? Tenemos mucho movimiento, pero no Ya. lo vi pasando hace rato. Vale, espera aquí. Para. Buah, hay drogadictos por todos lados. Sígueme. Aquí están fumando. Aquí está, el castillo. Claro, gente buena y gente mala en todos lados igual. Claro. Pero aquí la concentración de... Trabajadora y gente humilde. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? De todos Encantado. lados tenemos gente Me buena. está recibiendo de una manera maravillosa. Yo pensaba que, no sé, me recibían a balazos. Gente de corazón humilde aquí. Entonces es más lo que piensa la gente de afuera de lo que es realmente. ¿Sí o no? Es población. Lo discrimina. Es como pobre. Pero porque hay gente humilde de trabajo. Pero como consejo, mejor no pasear, no sé, muy tarde o Es que cualquier hora está todos lados bien. igualdad tarde.
pierde, pues, mi amor. Es verdad. En todos lados. Yo voy a tu país, a donde tú estás y vas a estar. ¿Verdad? Así es. Mira, los niños que juegan, tienen cancha, mis hijos, pues. Mira los juguetes de mi hijo. Chao. Ahora, ven. ¿Qué ha pasado? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Ven acá, ven. ¿Por qué la gente piensa así cuando en realidad no pasa nada en el castillo? ¿Cómo que no pasa nada? No, pregunto. ¿Pasa o no pasa? ¿Vos estáis con quién estáis hablando aquí? No, la verdad. Ya, afuera. ¿Me tengo que asustar? No. Ah, vale. No. Ya. Todo bien. Ok. Ya. ¿Puedo seguir por ahí o voy a tener problemas? Si doy un pasito por ahí. Pero, a ver, ¿Qué ha pasado? Mira, ¿tú conocís Viña del Mar? Sí. Pantano también tiene artistas, ya. Por supuesto. Ese es su modelo, pues. Más de autista. ¿Qué tal vivir aquí? ¿Bien? ¿Yo? Sí. Que Dios te salve. Ah, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Oiga. Dime. La bendición de la población. ¿Bendición de la población? ¿Usted? Pues espero que la tengo, sí. Claro. Se la dio ese varón. Bien. No somos los mejores artistas, porque el Pantano tiene festival. Y en Fanat, toda Napolitana y toda la cuestión que usted quiera. Palmanchá y Tonino, abastece. Familia. ¿Pero tú vives aquí o vienes solo a pasear por aquí? Se nací aquí en Pueblo Sin Ley. Original del Castillo. Castillo. Vale. ¿Cuánto pasáis? Usted puede preguntar, ¿es artista? Tiene uno casa, varón. Oiga, tiene uno casa. No. Esta la necesito. No, pero la necesito porque necesito grabar. No, espera. Calma. Demasiada energía. Venga. Nos vamos. Todo bien. Vamos. Lejos. Vamos. Ay. Listo. Chao, chicos. Todo bien. Venga. Hasta luego. Vamos. Deja. No, señora, cuidado. Para. Chao, guapa. Chao. Venga, vámonos. Pero ya. Rico derecho, ¿eh? Tira, sal. Ahí su puta madre. A la derecha. Donde coño quiera, pero fuera. Marico, por favor, yo necesito que me... Dale, tira. Ya está, no preguntes, sal. Tía puta. Bueno, chicos, hemos terminado con el chaval que quería la cámara. Pues la cámara no te la doy, amigo. Un poquito de emoción. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el próximo episodio. No medio lofi, se ha saltado etapas, no conocen casa conflict. Yo soy un maldito, si quieres pregunta por mí. No hace falta Kika, yo les pego con el tornille. Llegando a la disco con Miñera y las malditas. Salimos en caravana, todos mis copas son fichitas. Saben lo que pasa con la mafia, con mi clica. Y el dinero que se gasta choreando se multiplica. La guarida para la... No me propuso porque el peine es los vacios. Dentro del VIP tienen que hacerme mi espacio. Somos la gente fuerte pero sin ir a gimnasio. Las mujeres estamos a la costa con bala pasada. Un movimiento fácil los dejo para la caga. Entramos por la salida y